Multiplicadores de Lagrange. Una de las cosas interesantes de los máximos y de los mínimos es cuando uno tiene una superficie cualquiera y esa superficie de pronto uno la interseca o la corta, supongamos que lo hacemos con un plano. Este plano, al intersecarse o cortar esta sábana, esta superficie, genera una curva. Observamos que esta curva que aparece acá va a presentar unos puntos especiales que podríamos llamarlos máximos y unos mínimos locales dentro de cierto dominio. Entonces, ¿qué es lo que notamos? Notamos que hay una función f de x, y, por ejemplo, tenemos una superficie y tenemos una restricción. Esa restricción vamos a llamarla g de x, y. Y esta restricción lo que hace es crear un camino al hacer una intersección con la superficie z. ¿Qué es lo que dice el principio de los multiplicadores de Lagrange? Dice que el gradiente de esta función habrá unos momentos en los que el gradiente de la restricción y la superficie estos gradientes van a ser paralelos y por ende podríamos decir que el uno es múltiplo del otro a través de una constante lambda. Esto es mucho más práctico si miramos algunos casos específicos, pero volvamos a un ejemplo gráfico. Supongamos que tenemos una superficie de este estilo. Tenemos acá los ejes cartesianos y vamos a colocar un plano, por ejemplo, un plano que corta, viene en este sentido y al cortar este plano nos genera una curva. De inmediato vemos que en esa superficie habrá un punto máximo que vendría a ser el que tenemos en este punto indicado. Tratemos de traducir la idea de los gradientes acá. Si miramos la superficie en este punto, tendríamos aquí este vector. Este vector vamos a proyectar este vector acá, su sombra. Y si miramos qué es lo que pasa con la curva que viene a ser la intersección entre ese plano y esa superficie, pues en el fondo lo que vamos a encontrar es una recta y esto tendríamos nosotros que el gradiente en ella sería un vector perpendicular, ¿no?, a esa curva. Si logramos que este vector y este vector coincidan uno sobre otro, o sea, sean paralelos, allí, en el momento en que ellos coinciden, de acuerdo a esta expresión, ubicaríamos esto en el punto máximo. Esa es la idea esencial de los multiplicadores de Lagrange, pero ahorita la vamos a ampliar con un ejercicio muy especial que he preparado para ustedes. Por el momento vamos a ver el aspecto práctico de los multiplicadores de Lagrange. Hay una función, una superficie y hay una restricción. En esa restricción pueden aparecer máximos, pueden aparecer mínimos. Entonces empecemos con un problema sencillo y luego ampliaremos la idea y la teoría. Por ejemplo, tenemos el siguiente problema. Nos dice hallar el máximo de
f de x xy, que es 9 menos x cuadrado menos y cuadrado, la curva generada sobre la recta x más 3y igual a 12. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos una superficie y aquí hay una recta. Esta recta, al proyectarla, pues básicamente es como si un plano, podríamos definirlo esto como un plano extruido en el sentido de la z, que va a generar una curva que aparecería por acá. Entonces debe haber un punto máximo en ese sitio. Aplicando el principio de Lagrange, tendríamos lo siguiente, que el gradiente de f de xy será el vector, entonces menos 2x y menos 2y. Ahora, esto que podríamos representarlo por un plano, el plano en el sentido de la z, podemos escribirlo como una función g de xy igual a x más 3y menos 12 igual a 0. Esta restricción, entonces vamos a mirar cómo sería el gradiente de ella y tendríamos que esto sería igual a 1 y a 3. Muy bien. Entonces, empecemos. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que esta componente será igual a esta componente multiplicado por un factor de escala que vamos a llamar lambda. Entonces tendríamos menos 2x será igual a lambda por 1. Y tenemos para el siguiente menos 2y será igual a lambda multiplicado por 3. De acá, entonces, tenemos estas dos ecuaciones. Entonces tenemos que esto sería igual a que lambda es igual a menos 2, lambda es igual a menos 2x, y por este lado lambda es igual a menos 2/3 de y. De acá llegamos a la conclusión que x es igual a la tercera parte de y. Entonces tenemos la otra ecuación que es x más 3y igual a 12, y esto nos daría lo siguiente. Es la otra ecuación con la que nos falta para resolver el sistema, sería x más 3 veces y es 3x igual a 12, y esto nos daría 9, nos daría 10, x es igual a 12, por lo tanto x es igual a 1.2. Y es 3 veces ese valor, sería 3.6. Muy bien. Entonces ahora lo que tenemos es que evaluar la función en 1.2, 3.6. Y esto nos daría el siguiente valor, 9 menos 1.2 al cuadrado menos 3.6 al cuadrado. Y esto es igual a menos 5.4. Bien, ya hemos logrado la solución. Ahora veamos gráficamente en 3 dimensiones cómo sería la solución y en dónde aparece. Bien, aquí en esta gráfica vemos la superficie que corresponde a la ecuación de z igual 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Un paraboloide. Ahora vamos a dibujar un plano que lo corta, que sería la sombra de la recta, sobre el plano XY, o sea, paralelo al eje Z. Ese plano se vería así. Bien, aquí tenemos el plano y observemos que la recta, la sombra de la recta que lo genera, cortaría apareciendo en esta parte una parábola, y esa parábola tendrá una parte máxima que estaría en esta parte, acá. Vamos a reducir un poco
el dibujo de tal forma que esto nos quede un sitio adecuado para poder trabajar, mirar la solución visualmente. Bien, ya en esta parte hemos colocado el punto que correspondería a 1.2 en X, 3.6 en Y y menos 5.4, lo cual sería el punto máximo. Luego la solución gráfica está de acuerdo con la solución analítica.